Estamos leyendo la versión Reina Valera contemporánea y el día de hoy nos corresponden los capítulos 4 y 5 del Evangelio de Jesucristo según Marcos. Y dice así Marcos capítulo 4. Jesús comenzó a enseñar una vez más a la orilla del lago y fue tanta la gente que se reunió alrededor de él que se subió a una barca que estaba en el lago y se sentó ahí, mientras que la gente se quedó en la orilla. Muchas cosas les enseñó por medio de parábolas y en sus enseñanzas les decía: presten atención, resulta que un sembrador salió a sembrar. Al sembrar una parte de las semillas cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras donde no había mucha tierra y enseguida brotó porque la tierra no era profunda, pero en cuanto salió el sol se quemó y se secó porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, brotó y creció y dio fruto y rindió una cosecha de 30 y 60 y hasta 100 por uno. Entonces les dijo: el que tenga oídos para oír, oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban cerca de él, junto con los 12, le preguntaron qué quería decir la parábola. Él les respondió: a ustedes se les concede entender el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera todo lo que se dice por parábola, todo se les dice por parábolas, para que viendo vean y no entiendan, oyendo oigan y no comprendan, no sea que se conviertan y sus pecados les sean perdonados. También les dijo: si no entienden ustedes esta parábola, ¿cómo podrán entender todas las demás? El sembrador es el que siembra la palabra. Algunos, como lo han sembrado junto al camino, en ellos se siembra la palabra, pero enseguida, después de oírla, viene Satanás y les arrebata la palabra sembrada en su corazón. Otros son como los sembrados entre las piedras. Al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz. Su vida es muy corta y al venir las aflicciones o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Otros son como los que fueron sembrados entre espinos. Estos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia por otras cosas entran en ellos y ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Pero hay otros que son como los sembrados en buena tierra, son los que oyen la palabra y la reciben y rinden fruto, dan 30, 60 y hasta 100 semillas por cada semilla sembrada. También les dijo: ¿acaso la luz se enciende para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? Al contrario, se enciende para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no llegue a manifestarse, ni hay nada escondido que no salga a luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. También les dijo: fíjense bien en lo que oyen, porque con la medida con que ustedes midan, a otros serán medidos y hasta más se les añadirá. Porque el que tiene se le dará y al que no tiene y hasta lo poco que tiene se le arrebatará. Jesús dijo también: el reino de Dios es como cuando un hombre arroja semillas sobre la tierra, ya sea que él duerma o que esté despierto de día y de noche, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y es que la tierra da fruto por sí misma. Primero sale la hierba, luego la espiga, y después el grano se llena en la espiga. Y cuando el grano madura, enseguida se mete la hoz, porque ya es tiempo de cosechar. También dijo: ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos sirve de comparación? Puede compararse con el grano de mostaza, que al sembrarlo en la tierra es más pequeña de todas las semillas, pero que después de sembrada crece hasta convertirse en la más grande de todas las plantas y echa ramas tan grandes que aún las aves pueden poner su nido bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas, Jesús les hablaba de palabra hasta donde podían entender. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos les explicaba todo en privado. Ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Despidió a la multitud y partieron con él en la barca, donde estaba. También otras barcas lo acompañaron. Pero se levantó una gran tempestad con vientos y de tal manera que las olas azotaban la barca, que estaba por inundarse. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Jesús se levantó y reprendió al viento y a las aguas: ¡Silencio! ¡A callar!
Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. Y si a sus discípulos les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados y decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y las aguas obedecen? Marcos capítulo 5. Llegaron al otro lado, a la región de los Garasenos, y en cuanto Jesús salió de la barca, se le acercó un hombre que tenía espíritu impuro. Este hombre vivía entre los sepulcros y nadie le podía sujetar, ni siquiera con cadenas. Muchas veces había sido sujetado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y despedazaba los grilletes de manera que nadie podía dominarlo. Este hombre andaba de día y de noche por los montes y los sepulcros, gritando y lastimándose con las piedras, pero al ver a Jesús de lejos, corrió para arrodillarse delante de él. Y a voz en cuello le dijo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Yo te ruego por Dios que no me atormentes. Y es que Jesús le había dicho, espíritu impuro, deja a este hombre. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y el hombre le rogaba e insistía que no los mandara lejos de aquella región. Cerca del monte pasía un gran hato de cerdos, y todos los demonios le rogaron, envíanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Jesús se lo permitió, y en cuanto los espíritus impuros salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran como 2000, y el hato se lanzó al lago por un despeñadero, y ahí se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos huyeron y fueron a contar todo esto a la ciudad y por los campos. La gente salió a ver qué era lo que había sucedido, y cuando llegaron a donde estaba Jesús y vieron que él, que había estado atormentado por la legión de demonios, estaba sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Luego los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos se lo contaron a los demás y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Cuando Jesús abordó la barca, el que había estado endemoniado le rogó que lo dejara estar con él, pero Jesús, en vez de permitírselo, le dijo, vete a tu casa con tu familia y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo ha tenido misericordia de ti. El hombre se fue y en Decápolis comenzó a contar las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Todos se quedaban asombrados. Jesús regresó en una barca a la otra orilla y con una gran multitud se reunió alrededor de él, decidió quedarse en la orilla del lago. Entonces vino Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga, y cuando lo vio se arrojó a sus pies y le rogó con mucha insistencia, ven que mi hija está agonizando, pon tus manos sobre ella para que sane y siga con vida. Jesús se fue con él y una gran multitud lo seguía y lo apretujaba. Ahí estaba una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, pero que lejos de mejorar había gastado todo lo que tenía sin ningún resultado. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Y es que decía, si alcanzo a tocar aunque sea su manto, me sanaré. Tan pronto como tocó el manto de Jesús, su hemorragia se detuvo, por lo que sintió en su cuerpo que había quedado sana de esa enfermedad. Jesús se dio cuenta enseguida de que de él había salido poder, pero se volvió a la multitud y preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, estás viendo que la multitud te apretuja y preguntas quién me ha tocado. Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer que seguía sabía lo que en ella había ocurrido. Con temor y temblor se acercó y arrodillándose delante de él le dijo toda la verdad. Jesús le dijo, hija, por tu fe has sido sanada, ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba él hablando cuando de la casa del jefe de la sinagoga vinieron a decirle, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Pero Jesús oyó lo que decían y le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, solo debes creer. Y con la excepción de Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo, no permitió que nadie más lo acompañara. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio mucho alboroto y gente que lloraba y lamentaba. Al entrar les dijo, ¿a qué viene tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, sino dormida. La gente se burlaba de él,
Pero él ordenó que todos salieran. Tomó luego al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró a donde estaba la niña. Jesús la tomó de la mano y le dijo, Talita cumi, es decir, a ti niña te digo, levántate. Enseguida la niña que tenía 12 años se levantó y comenzó a caminar y la gente quedó llena de asombro. Pero Jesús les insistió mucho que no dijeran a nadie lo que había ocurrido y les mandó que dieran de comer a la niña. ¡Qué maravilla! Hasta aquí la lectura. Que el Señor los bendiga.